Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga abundantemente. Hoy continuamos nuestra serie sobre Salmo 78. Esta es la segunda parte, continuamos empezando en versículo 9. Les saludamos de parte de la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Y vamos a leer Salmo 78, vamos a repasar los primeros versículos desde el 1 y vamos a leer hasta el 17. Salmo 78, el domingo pasado hablamos sobre los primeros 8 versículos que dicen así: Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y este es el texto para hoy. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar, los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto. Les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pueden tener sus Biblias abiertas, vamos a ver los versículos en orden. Cuando Dios nos llama, hermanos, y nos incluye en su pacto, no estamos en el cielo todavía. Mediante la relación de su pacto nos encamina como socios en esta tierra. Y ser socio de Dios en el pacto incluye el llamado de honrar a Dios, de transmitir el conocimiento de Dios a los hijos, versículo 4, lo que hablamos el domingo pasado, y de defender el nombre de Dios, lo que Efraín debía hacer en versículo 9, pero volvieron la espalda. Y hoy vamos a hablar lo que destaca este pasaje, hermanos, la relación entre el pacto de Dios, ser socio de Dios, y el valor, la valentía ante el mundo, ante la vida, ante la tarea que Dios pone adelante. Pacto y valor. Dice versículo 9, Efraín, arqueros armados. Me costó buscar la referencia del por qué le llama a Efraín arqueros armados, pero creo que encontré de dónde viene. En Génesis 49, Jacob está muriendo y él llama a sus hijos para darles la bendición. Y José, de quien salió 2 tribus, trivia, ¿cuáles 2 tribus salieron de José? Efraín y Manasés, muy bien, Efraín y Manasés. Jacob dice de José que su arco se mantuvo poderoso, y yo creo que desde esa bendición viene el decir que Efraín tiene el arco, o José, los hijos de José, tiene el arco poderoso. Posiblemente en la tradición oral, los efraimitas fueron conocidos como los arqueros, remontándose atrás a la bendición de Jacob en su lecho de muerte. Efraín llegó a ser una tribu numerosa e influyente en la vida de Israel. Su tribu estaba
ubicada céntricamente. Judá aquí abajo, Efraín en medio, y muchos son las veces donde dice en el monte de Efraín, un efraimita, era algo, muchas cosas, muchas batallas sucedieron en el monte de Efraín. Pero leemos en versículo 9 que Efraín volvieron las espaldas. Esto es señal de una sola cosa. Si usted vuelve la espalda en una guerra, ¿qué significa? Está corriendo. Miedo. Cobardía. Y fíjese muy bien que hay una relación, hermanos. Vea cómo Asaf lo pone. Volvieron las espaldas, no guardaron el pacto de Dios, no quisieron andar en su ley, olvidaron sus obras y olvidaron sus maravillas. Hay toda una relación. La cobardía, traicionar el pacto, no le importa su ley, ni le importó las maravillas que Dios había hecho. Aquí todo proviene del pacto, hermanos, la relación del pacto. El corazón del asunto es esta relación de pacto. Calvino nota, comentando este pasaje, que la adopción de Dios es el fundamento del pacto. Dios adopta a un pueblo para sí. Dios adopta a un pueblo para ser sus socios. En amor Dios se acerca al hombre. Dios se da a sí mismo. Recuerde lo que fue el precio de su salvación en Egipto, hermanos. El precio fue la muerte del primogénito. Y los egipcios perdieron sus primogénitos. Pero eso era señal del primogénito de Dios que debía dar su vida por nosotros. Dios permitió en ese momento la Pascua, el Cordero Pascual, en sustituto, que también señalaba al Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El precio fue la muerte del primogénito, hermano, en que Dios mismo, Padre, se da su propio Hijo en rescate por nosotros, para que se pueda cumplir esa gran promesa madre que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Seré vuestro Dios y vosotros me seréis por pueblo. Seré vuestro Dios y vosotros me seréis por pueblo. El pacto traía beneficios, muchos. Entre otros, el pacto traía comunión con Dios, seguridad del cristiano, esperanza para el futuro, promesa de ayuda de Dios. Y todo esto, hermanos, todo esto, seguridad y esperanza, ¿a qué dirigía? A valor. Esto llevaba a valentía. Pero ¿saben? Versículo 10. Nosotros podemos volvernos violadores de pacto. No guardaron su pacto. No estamos en el cielo todavía, hermanos. No estamos en el cielo todavía. Y Dios obra su plan de redención con pecadores capaces de traicionar a Dios. La relación entre Dios y su pueblo aquí en la tierra, antes de llegar al cielo, esta relación es administrada por el pacto, una relación formal. Y en el pacto Dios declara su gracia, su salvación, y también Dios declara la responsabilidad del pueblo. Y esto ha sido toda la vida. Cuando Dios llama a Abraham, en Génesis 17:1, dice, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto, sea íntegro. Dios dio la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesucristo dice, si guardares mis mandamientos, seréis mis amigos. Eso ha sido toda la vida, hermano. Al violar el pacto, el pueblo pierde los beneficios del pacto. Pierde comunión con Dios. Cuando nosotros traicionamos el pacto de Dios, perdemos los beneficios del pacto. Comunión. No tenemos derecho a la esperanza ni a la seguridad de Dios. Y todo eso conlleva a la falta o la pérdida de valor, de valentía. Hay una estrecha relación entre pacto
y valor. Este pacto con Dios, hermanos, afecta nuestra valentía. Nosotros podemos dar un ejemplo. Usted sabe que los ejemplos terrenales siempre caen cortos de la realidad. Pero para que nos ayudemos a ver la relación entre pacto, comunión, compromiso y valor, quiero dar un ejemplo posible del matrimonio. El matrimonio es un pacto. Y seguramente han habido muchísimos ejemplos como el que voy a dar. El ejemplo que estoy dando es ficticio, pero seguramente han habido muchos ejemplos parecidos a este. Supongamos que dos personas humildes, pobres, se casan. Estas dos personas no tienen medios del mundo, pero se aman. Se apoyan, aún en medio de extrema pobreza. El marido se levanta todavía oscuro para ir a un trabajo que no paga bien, posiblemente recoge basura en las calles o trabaja en alguna fábrica. La esposa por su lado plancha afuera o vende empanadas para ajustar unas pocas monedas. Cuando nacen hijos, aprieta más la vida, pero ambos se esfuerzan más, sabiendo que cuenta con el amor, con el compromiso y con el apoyo de su cónyuge. Pasan los años, los hijos se hacen grandes, pero como los hijos fueron criados en un ambiente de esfuerzo, en un ambiente de compromiso mutuo, en un ambiente de integridad y en un ambiente de amor, los hijos logran buenos trabajos, salen y encuentran buenos trabajos, y algunos de los hijos, con el esfuerzo de sus padres, pudieron estudiar y llegaron a ser profesionales. Los padres nunca habían podido tener casa propia, pero los hijos ya grandes, han pasado los años, se unen para comprar casa para los papás, para que pasen sus últimos años sin tanta preocupación. Supongamos que un sábado por la tarde se han reunido la familia, están en el pasillo meciéndose, los nietos corren por ahí. Y una hija le dice a su mamá: mamá, ¿cómo eran aquellos días? Usted no se desesperaba, usted no se cansaba. Y la mamá podría contestar: hija, mire, ver a su papá salir a oscuras y regresar oscuro, cansado, todo ese esfuerzo por nosotros, a mí me daba ánimo, me daba seguridad y me daba valor para seguir adelante. Tal vez uno de los hijos le pregunta: ¿y usted, papá, usted nunca quiso tirar la toalla? Posiblemente el papá dice: hijo, era duro. Y a veces, por supuesto, las fuerzas faltaban, pero yo sabía que su mamá estaba atendiendo la casa, estaba atendiéndolos a ustedes y además luchando por ayudarme a mí. Y con todo eso me esperaba en la noche con un abrazo. Y todas las noches antes de dormir me decía: ¿cómo está mi príncipe? Yo no soy ningún príncipe, solo un hombre pobre, sin estudios, sin nada. Pero para ella siempre fui su príncipe. Pacto, compromiso, valor ante la vida de luchar, van de la mano. Sin el uno no hay otro. Y aún más en las cosas espirituales, hermanos, cuánto más ese pacto de Dios con nosotros, ese compromiso de Dios con nosotros, ¿cómo no va a infundir valor en el corazón del cristiano? Asaf habla de las evidencias del compromiso de Dios en el pacto. La gracia es primero. La prueba de Dios es el fundamento. Vea lo que dice Asaf. Podemos decir: no, ellos olvidaron sus obras, sus maravillas. A pesar de, versículo 12, a pesar de que delante de sus padres hizo maravillas. En Egipto las plagas. Los sacó y dividió el mar rojo. ¿Qué más quiere ver? Un mar dividido en dos y caminar por tierra seca. ¿Qué más quiere ver? De la roca sacó agua.
O sea, ¿qué más quieren ver? ¿Qué más prueba del compromiso de Dios? Hermanos, las maravillas de Dios, las señales de Dios tienen una función doble. Primero, son salvación. Las plagas sobre Egipto era salvación del pueblo. Dividir el mar rojo los pasó a seguridad al otro lado y enterró a los egipcios. Las señales de Dios no son un show. ¿Usted se acuerda cuando llegaron donde Jesús y pidieron el show? Maestro, quisiéramos ver una señal para que creamos en ti. ¿Y qué dijo Jesús? Los denunció. Dice, ninguna señal se le va a dar a esta generación adúltera. La señal de Jonás. No, yo no estoy aquí como mago. Tampoco Dios estaba en Egipto y en el desierto como mago haciendo fuegos y dividiendo mares solo para un show. No, la salvación, las maravillas son salvación. Son señales, son maravillas poderosas que liberta. En la vida de Jesús, hermanos. Cuando bajaron el paralítico del techo, ¿qué fue lo primero que Jesús dijo? ¿Nadie se acuerda? Tus pecados te son perdonados. Antes de sanarlo, porque las señales de Jesucristo no son simplemente muestras de cosas extravagantes, hermano. Es salvación. Cuando liberta el Gadareno fue a contarle a toda la zona y luego había un avivamiento increíble por la predicación del Gadareno, que fue librado de legión de demonios. El ciego que se limpió, se curó en el estanque de Siloé, se convierte en evangelista ante los fariseos. ¿Quieren creer en él también? Le dice a ellos. Tanto le preguntaba. Y cuando alimentó a los 5,000 y los 6,000 hermanos, alimentó a las multitudes para que pudieran escuchar palabras de vida a Cristo Jesús. Hermanos, las maravillas de Jesús venían cuerpo y alma, sanidad, salvación. Dios sacó agua de la peña para que su pueblo pudiera llegar a la tierra prometida. Mandaba maná del cielo para que su pueblo pudiera alcanzar la meta de la salvación. Pero en segundo lugar, las señales también confirman la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, si no creen mis palabras, crean las señales. Son confirmación que soy el Hijo de Dios. Son confirmación que vine del Padre. Y Jesucristo condenó a Betsaida y a Capernaum, diciendo, mire, si las señales que yo he hecho ante ustedes fueran hechas en Sodoma y Gomorra, estarían esas dos ciudades hoy todavía. Las señales confirman, hermano. Pero para este pueblo de Israel no había señal suficiente para que creyeran. Viendo un mar abrirse, viendo agua salir de una piedra. Hermanos, no había señal suficiente para que creyeran y confiaran. No había cantidad de milagros espectaculares que suavizara su corazón. Entonces la pregunta para usted y para mí hoy es, ¿y usted? ¿Y yo? Nosotros hemos visto al Cristo crucificado, el Hijo de Dios. A Cristo resucitar de entre los muertos y ascender al cielo. Y no solo eso, nos ha dado vida, familia, casa, este lugar. ¿Cuántos beneficios, hermano? ¿Cuántas señales necesitamos para que nuestro corazón duro le crea? El propósito final de las señales, hermanos, es llevarnos a apreciar en gratitud y humildad ante el Señor con valentía. Eso es lo que Dios quería con Efraín. Y las demás tribus, por supuesto. Aquí se destaca Efraín como uno céntrico en Israel, representativo de los demás. Y a eso nos quiere llevar Dios, hermano, con las señales. Otra pregunta de trivia. Habiendo hecho todas estas señales en el desierto, Dios lleva a Israel a Canaán, la primera vez. ¿Recuerda la primera vez que llegó? Moisés manda a ¿cuántos espías? 2 espías. Los 2 espías regresaron con reporte
¿qué era el porcentaje de reporte mayoritario y minoritario? ¿Cuántos contra cuántos? 10 contra 2. ¿Qué decían 10? ¿Que podían o no podían conquistar Canaán? Decía que no. Hay gigantes, ciudades amuralladas. Y los otros dos espías ahí, ¿cómo se llamaron los dos? Josué y Caleb. ¿Y ellos qué dijeron? Con la ayuda de Dios, ellos creyeron las señales. Ellos creyeron en Dios. Y dijo, sí es cierto, hay gigantes, sí es cierto, hay ciudades amuralladas. Pero Josué por fe podía ver lo que pasó 40 años después con Jericó. Los muros se cayeron. ¿A quiénes creyeron? ¿A quiénes creyó el pueblo? A los 10. No podemos. Pero vea el desastre cuando Moisés dice, muy bien, por cada día que pasaron los espías, que fueron 40 años en el desierto, y dan vuelta. Entonces dice, no, tampoco queremos eso. Vamos a ir a conquistar. Y se fueron solos ahora, sin el poder de Dios, sin la ayuda de Dios, y fueron derrotados. Hermanos, desastre cuando no ponen en Dios su confianza. Josué sí había creído en Dios. Y es Josué y Caleb que luego conquista Canaán. Con 80 años. 80 años tenían. Cuando volvieron 40 años después. Y sí conquistaron Canaán. Porque gozaban de esa relación de pacto con Dios. Y la comunión con Dios y corazón sensible, la comunión de Dios le daba la valentía y el valor para hacer lo que tenían que hacer. Asaf señala algún momento en que Efraín desconfió en Dios. Dice, no guardaron el pacto, no quisieron andar en su ley, volvieron las espaldas. Y sí, encontramos en Josué, capítulo 17, donde ellos llegan, versículo 14 en adelante, ellos llegan donde Josué dice, somos muchos, nos está dando muy pocos. Y dice Josué, no, ahí está todo el monte de Efraín, vaya, tale los árboles y saque a los cananitas. No importa que tengan carros herrados, carrozas, ¿verdad? Con caballos herrados era como tener tanques. Tener bazucas y aviones de guerra. No importa, dice Josué, con la ayuda de Dios usted va a poder hacerlo. ¿Y qué pasó? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? No. En Jueces capítulo 1 leemos, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. No lo hicieron. Volvieron las espaldas. No tuvieron valor. No lucharon. No pelearon. Hoy, hermanos, nosotros no batallamos como contra cananitas. Hoy estamos en otra etapa de la redención. No es una tierra física que estamos conquistando con espada, pero sigue habiendo una batalla. Dios sigue llamando a una batalla. ¿Y sabe qué, hermanos? Esto es lo que la mayoría de los cristianos no quieren escuchar. La mayoría de los cristianos no quieren escuchar este versículo. Lo voy a leer. De 1 de Corintios, capítulo 16. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. Velar, firmeza, valentía, esfuerzo. Muchos cristianos no quieren escuchar lo que Pablo le dijo a los filipenses, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio, en nada intimidados. Muchos cristianos no quieren escuchar lo que Pablo dice en Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos,
Nosotros muchos queremos paz en lugar de batalla. Porque en tiempo de paz podemos dormir mucho. En tiempo de paz no se requiere esfuerzo, no se requiere autodominio, no se requiere disciplina, no se requiere preparación. No tengo que prepararme, no tengo que prepararme bíblicamente, en la teología, mentalmente, moralmente. Me puedo dedicar a los placercitos del mundo. Mientras nuestras instituciones reformadas aquí en Costa Rica carecen de ayuda, SECRE. ¿Cuánto necesita un colegio reformado? CLIR, nuestro Ministerio de Conferencias, de Publicaciones, Educación Plus. Dios ha hecho maravillas a vista de todos nosotros. Cristo fue crucificado públicamente. Y Dios nos llama a la batalla y quiere que la ganemos. Dios nos llama a la batalla contra el enemigo interno, aquel hombre pecador, indolente y perezoso e idólatra. Chicos, niños, usted sabe cuando le da ganas de ser respondón. Déjeme, de no obedecer, de no colaborar cuando sus padres le piden su ayuda, de que cuando ellos dicen, vaya a memorizar su versículo para el domingo, ya me lo sé, pero no lo saben. ¿Sabe que eso es el viejo interior? Hay que batallar contra él, contra el viejo hombre dentro de nosotros y a todos nosotros. Dios nos llama a batallar contra el mundo y el pecado, no con espada, sino con el Evangelio. Dios salva. Cristo Jesús salva. Y nuestras armas son el Evangelio de Cristo Jesús. Y Dios nos llama a batallar contra Satanás. No reprendiendo en lenguas y atando asideros y haciendo mapas espirituales de las ciudades para derribar poderes. Nos llama a pelear contra Satanás de rodillas, en oración. Dios salva a su pueblo con un propósito, hermano, y no es para que nos quedemos en Egipto, es para que procedamos a la tierra prometida. Hermano, hermana, las maravillas fueron hechas. Ahora Dios nos llama hacia adelante. ¿Guardaremos pacto o no? Amén. Oremos. Dios del pacto, Dios de gracia y misericordia, Dios de Jesucristo, reconocemos tus maravillas delante de los hombres. Oh Dios, con temor y temblor reconocemos que tu poder, tu salvación es indiscutible. Somos nosotros, oh Dios, que nos tornamos duros, nos hacemos apáticos y perezosos. Oh Dios, guárdanos de no ser como los efraimitas y los israelitas en general, que a pesar de ver todas tus maravillas, Dios, y nosotros hemos visto más en Cristo, más, mucho más, ellos volvieron las espaldas, traicionaron tu pacto y por eso se hicieron cobardes. Dios, no queremos ser cobardes. Estrecha tu relación con nosotros en el pacto, comunión, seguridad, esperanza, para que nosotros también seamos valientes, esforzados, oh Dios, velando, portándonos varonilmente hasta el final, tomando toda la armadura de Dios para estar firmes cuando se haya acabado todo. Padre, concédenos tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.